Muy buenos días, amadas hermanas, bienvenidas una vez más a Arraigadas, este videocast semanal en el que buscamos siempre transmitir verdad, esperanza y gozo para todas ustedes y nosotras también. Mi nombre es Mónica Valadez de Sandoval y quiero darles las gracias por estar aquí. Y el día de hoy estoy muy contenta porque tengo la bendición de estar acompañada por nuestras hermanas Elba de Reyes y Maggie de Michelén. Bienvenidas, hermanas, gracias por estar aquí y me gustaría empezar preguntándoles cómo están. Tengo entendido que las dos están en República Dominicana hoy. Sí. ¿Cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Yo estoy feliz de estar en Dominicana y no en Madrid ahora mismo y compartiendo con ustedes y con todas las hermanas desde aquí. Es un gozo no tener 5 o 6 horas de diferencia. Una bendición del Señor. Bueno, y nosotros Así estamos es. bien y aquí compartiendo con Elba, nuestra amiga desde hace más de 40 años. Y un gozo tenerte por aquí, Elba. Por aquí también estamos muy bien, gracias a Dios. Gracias. Gracias a Yo Dios. comentaba, perdón, antes de empezar, No, que adelante. para mí es muy significativo hacer este programa sobre el matrimonio con Maggie, porque cuando mi esposo y yo éramos novios, Maggie era una de esas mujeres ya casadas que caminaba a mi lado y me daba consejos antes de casarme, o sea, y ya voy para casi 40 años de matrimonio, o sea que Bueno, es muy Wow, especial. sí, qué wow, gracias a bien. Dios. Una Pues bendición. bueno, así es. Ya tenemos varias semanas en las que hemos estado hablando sobre el manifiesto de la mujer verdadera. Hemos estado hablando de cada uno de los postulados en diferentes programas de Arraigadas y ya vamos un poquito acercándonos a la mitad. Hoy veremos el postulado número 11. Pero antes de entrar en este tema del postulado, quiero solamente recordar el postulado anterior que vimos la semana pasada con nuestras hermanas Yamel y Débora Cáceres, en el que nos compartieron cómo estamos llamadas como mujeres a afirmar y alentar a los hombres en la búsqueda de expresar su masculinidad piadosa y a honrar y apoyar el liderazgo que Dios ha ordenado en el hogar y en la iglesia. Y realmente fue un programa muy, muy interesante. Si no lo han escuchado, por favor, vayan allá. De verdad, fue muy sustancioso, muy sólido todo lo que pudimos escuchar. Yo lo compartí con las hermanas de aquí de mi iglesia local y también pude tener una conversación al final con mi esposo. Creo que fue una conversación muy buena de hacerle preguntas a él y de cómo yo puedo mejorar por la gracia de Dios, ¿verdad? Para poder apoyar su liderazgo. Así que, hermanas, lo recomendamos ampliamente. Y bueno, el postulado que veremos hoy, como nos decía ahorita nuestra hermana Elba, tiene que ver con el tema del matrimonio. Y bueno, ya ahorita Elba nos dijo cuántos años tiene de casada, pero ya se me olvidó. ¿Cuántos dijo Elba? Bueno, tenemos 38 años de casado. Yo dije casi Wow, 40, son 38 realmente. 38. Muy bien. ¿Y usted, hermana Maggie? 42 años de casada, por la gracia de Dios. Y un año Wow. de novios. O sea que yo siempre le digo a mi esposo, tengo más tiempo contigo que conmigo misma. Lo mismo me pasa porque duramos 4 de novio, a esos 38, 4 de novios son 42. Ya no Toda una recuerdo Wow. casi vida, el tiempo. toda Pues una gracias vida. a Dios. Gracias a Dios. Yo ya casi las alcanzo. Tengo 8 meses de matrimonio, pero ahí vamos, poco a poquito. Ay, ay, ay. Y Yes. bueno, pues el postulado que veremos hoy dice así. El matrimonio, como fue creado por Dios, es un pacto sagrado, vinculante y para toda la vida, entre un hombre y una mujer. Y antes de conversarlo con ustedes, mis hermanas, vamos a ver lo que doña Gloria de Michelén nos explica sobre este postulado número 11. El matrimonio, como fue creado por Dios, es un pacto sagrado, vinculante y para toda la vida entre un hombre y una mujer. Esta declaración del manifiesto resume de una manera precisa y hermosa la naturaleza del matrimonio y su importancia, al recordarnos que el matrimonio es una institución creada por Dios desde el principio de la creación del mundo,
por medio de la cual un hombre y una mujer unen sus vidas en un pacto de compañía para amarse fielmente el uno al otro hasta que la muerte los separe. Por cuanto Él es el creador de esta relación, es Dios y no el hombre, el único que puede definir lo que esta relación realmente es, la unión de un hombre y una mujer. Cómo esa relación funciona y cuál es el papel que corresponde a cada uno. El matrimonio es un pacto sagrado. Pero, ¿qué es un pacto? De manera sencilla, podemos decir que es una promesa a la que se añade un juramento. Es un compromiso que hacemos con nuestro cónyuge, teniendo al Todopoderoso Dios de testigo. Cuando entramos en esa relación de pacto, estamos haciendo una promesa y al mismo tiempo jurando delante de Dios y de los hombres que haremos todo lo que esté a nuestro alcance para cumplir lo que hemos prometido. Es un compromiso en los términos de Dios, no de los hombres, lo cual lo hace tan especial. Es un pacto sagrado. Este es un voto que nadie debe hacer a la ligera, porque el incumplimiento de esa promesa acarrea sobre nosotros y nuestras familias muchas desgracias como consecuencia de nuestra desobediencia. Este pacto es un vínculo, una unión conyugal a través del cual el hombre y la mujer se convierten en uno delante de Dios y los hombres, prometiéndose fidelidad, amor y cuidado mutuo en todo tiempo. Es la relación más íntima que pueden tener dos personas. La palabra unir quiere decir que se funden en un solo ser, así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por eso dice la Escritura que los maridos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos, así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella, por cuanto la iglesia es su cuerpo. Los casados representan la unidad de las tres personas de la Trinidad, así como la relación de Cristo con su iglesia. Él la ama hasta la muerte y ella se sujeta a Cristo como su cabeza. La relación matrimonial tiene un límite muy claro y no es hasta que conozca a una mujer más bonita o aparezca un hombre más caballeroso. El límite impuesto por Dios es hasta que la muerte los separe, en Mateo 19:6. Por tanto, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Ese es el ideal bíblico del matrimonio. En el libro de Malaquías, Dios dice que aborrece el divorcio y muestra su desagrado porque los hombres habían sido desleales al pacto de su Dios. Y lo mismo dice en Proverbios 2:17, refiriéndose a esas mujeres que se olvidan del pacto de su Dios, siendo desleales a sus maridos. La lealtad es un compromiso básico en el matrimonio, pues ya son uno. La fidelidad es una característica clave que debemos cultivar y proteger celosamente. Dice la Biblia en Hebreos 13:4, sea el matrimonio honroso en todos y el lecho matrimonial sin mancilla, porque a los inmorales y adúlteros los juzgará Dios. Eso lo vemos en Hebreos 13:4. El adulterio rompe esta unidad característica de la relación matrimonial. Debemos cuidar nuestros pensamientos, nuestros ojos, nuestros oídos en pureza, viviendo delante de Dios. El cumplimiento de este pacto no depende de nuestros sentimientos o caprichos, sino del compromiso hecho con Dios. Pero ¿cómo podemos cumplir con este pacto para toda la vida de manera fiel y pura, siendo nosotros tan pecadores? Dependiendo cada día de esa gracia capacitadora de nuestro Dios, porque en nuestras propias fuerzas no podremos hacerlo. A partir del momento en que decimos, sí, acepto, ninguna cosa puede ser más relevante para la pareja que cuidar esta relación del uno con el otro, excepto el cuidado que deben tener en su relación con nuestro Señor y Salvador. Porque de una relación depende la otra.
No por eso debemos pensar que el concepto bíblico del matrimonio carece de romanticismo y que se enfoca únicamente en los deberes y obligaciones. No. En la Biblia hay un libro completo, el Cantar de los Cantares, dedicado a exaltar el deleite del matrimonio. Dios lo ha hecho todo hermoso y no nos ha dejado solos y sin recursos para cumplir nuestros votos. Su Santo Espíritu, que nos ha dado nueva vida en la regeneración, ahora nos capacita para amar, perdonar y para no buscar nuestro propio interés, sino estar dispuestos a sacrificarnos y a negarnos a nosotros mismos por el bien de nuestro cónyuge amado y sobre todas las cosas para la gloria de Dios. En la misma medida en que cultivemos nuestra relación con el Señor y nos amparemos en su gracia para mortificar el egoísmo natural del corazón y buscar el bien del otro y no el suyo propio, en esa misma medida el cumplimiento de nuestros deberes como marido y mujer serán un deleite y no una carga. Somos seres humanos imperfectos, redimidos por gracia en la sangre de Cristo nuestro Señor, y solo amparados en esa misma gracia podremos cumplir nuestros votos en amor. La pareja cristiana debe vivir centrada en el Evangelio, con un corazón lleno de la palabra y dispuesto a obedecerla. Como dice sabiamente Bryan Chapell, el cristiano cuya prioridad es amar a Dios es la persona con la mayor motivación y capacidad para llevar a cabo los propósitos de Dios. Por esto, en el hogar que pertenece a Cristo, se debe ver el liderazgo amoroso del marido y la sujeción respetuosa y amorosa de la esposa, como señala Efesios 5:25. El hombre ama como Cristo a la iglesia y la mujer se sujeta como la iglesia a Cristo. Esta verdad nunca será sobreenfatizada. En conclusión, Dios, en su infinita bondad, sabiduría, bondad y amor, nos regala el matrimonio como una relación de pacto para nuestro deleite y santificación, al enseñarnos a amar sacrificialmente a nuestro cónyuge y guardarnos en pureza, y para que mostremos al mundo la gloria de nuestro Dios por medio del amor, compañerismo y santificación mutua de la pareja. Es una poderosa declaración de que el amor no deja de ser, siempre que nos amparemos en la bendita gracia de nuestro Salvador, cuyo amor por nosotros nunca cambia. Gracias sean dadas a Dios por el maravilloso regalo de la unión matrimonial. Amén. Gracias sean dadas a Dios por el maravilloso regalo de la unión matrimonial. Así es como nuestra hermana Gloria termina, y qué verdad tan grande, un regalo de Dios, realmente. Y bueno, ahora sí, entramos en materia en nuestra conversación y me gustaría empezar con usted, doña May. Quisiera preguntarle, ¿cómo describiría usted la naturaleza del matrimonio y su importancia? Bueno, la naturaleza del matrimonio es divina. No fue creado por el hombre, sino por Dios mismo. Y su importancia es realmente en que por ser de origen divino, es una institución primeramente santa, y todo lo que Dios considera santo e importante para nosotros debe de ser santo e importante. Y en segundo lugar, constituye la primera sociedad humana que luego daría lugar a más sociedades. O sea que yo te diría que esa es su naturaleza, es una naturaleza divina y una naturaleza santa. No sé si él va a querer agregar algo más. Bueno, que al tú decir que es santo, esa palabra para nosotros los creyentes tiene una implicación muy importante. Algo que es santo es algo que Dios ha apartado para él. Entonces el matrimonio como una creación y diseño divino es algo sagrado.
que le pertenece al Señor, no es un constructo humano, no es algo que el hombre inventó para que la sociedad fuera mejor. Entonces, las formas en cómo este matrimonio puede desarrollarse están en la palabra de Dios, y ya lo iremos viendo en la medida en que vayamos desarrollando el tema, pero sí quería señalar eso de que es sagrado, es algo que es apartado, creado por Dios y para Dios. Amén, Ujú. amén. Así es. Y bueno, ahorita ya lo mencionaron ustedes, nuestro Dios, el creador de todas las cosas y el perfecto diseñador, fue también el creador del matrimonio. Y a través de su palabra nos ha dicho cuál es su diseño, cuáles son los detalles de su diseño para el matrimonio. Entonces lo sabemos porque es lo que el Señor nos ha enseñado a través de su palabra, que es fiel y que sabemos que es verdadera. Entonces me gustaría, y ahora vamos a empezar con Elba, si usted puede empezar a comentarnos qué es lo que enseña la Biblia sobre, primero que nada, el propósito del matrimonio. Dijimos que Él es el diseñador y Él tiene un propósito para el matrimonio. ¿Qué nos dice la Biblia sobre lo que Dios ha diseñado como propósito? El pasaje clave para el matrimonio está en Génesis 2:24. Empieza a partir del 18, cuando Dios crea a la mujer para Adán. No había nadie parecido a Adán en la creación. Entonces Dios forma esta primera mujer, se la trae y es su regalo. Ahí comienza el matrimonio, donde Dios nos une, nos provee nuestra pareja, y dice que se unirá, que dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, serán una sola carne, y estaban estaban desnudos, perdón, y no se avergonzaban. Ahí hay muchas verdades que podemos desempacar. El hecho de que fue creado para la unidad de esta pareja, para compañía mutua, para compenetración. O sea, mi esposo tiene que ser mi compañero, mi deleite, eh, mi, o sea, es como que somos del mismo equipo, no es mi contrario. Y cuando Dios crea, cuando hace esta primera pareja, Él está dejándonos por sentado que el hombre deja todo lo que era conocido para él, todo lo que era seguridad para él, que es padre y madre. Por eso no puede ser una unión entre dos muchachitos, tiene que ser personas maduras, para unirse a esta mujer o la mujer al hombre, y ahora ellos ser una sola carne, física, emocional, espiritualmente, y así no se avergonzaban, estaban desnudos y había una transparencia, no solamente en que ellos no tenían ropa que los cubrían, sino en el día de hoy para nosotros. Es esa transparencia que debemos tener como pareja. No podemos andar con secretos, no podemos andar con vidas separadas. De manera general, yo creo que estas son las enseñanzas que están ahí dentro de ese versículo del 2:24, y que Dios nos da, bueno, y también la fructificación. Dios los manda a fructificarse. Antes de eso, Dios había dicho que el hombre no debía estar solo. Todo lo creado era bueno, solo una cosa no era buena, que el hombre no estuviera solo. Entonces, por eso el matrimonio implica esa unidad, ese marco para el deleite sexual íntimo, pero también el marco para la familia, fructificar y dar hijos. No sé, Maggie, si tú quieres agregar. A eso yo le añadiría que muchos hoy en día ven el matrimonio como alguna desgracia, o como algo que no es necesario. Sin embargo, nosotros vemos que a través de la creación del matrimonio vemos la bondad de Dios, porque Él dice 6 veces, y la última vez que dice, cuando crea al hombre y la mujer, y todo fue hecho bueno en gran manera. Así que nosotros estamos empezando desde Génesis a ver la bondad de ese Dios manifestándose a través de sus 2 criaturas, sus 2 primeras criaturas. O sea que el matrimonio es algo bueno, no solamente sagrado, no solamente que es la primera base de la sociedad, es algo bueno, grande en gran manera, bueno en gran manera.
Y eso que tú Ujú. dijiste de la procreación, es cierto, es para la procreación, la perpetuación de la raza. Pero, ¿y qué pasa después que los hijos se van o que un matrimonio no puede tener hijos? ¿Sabes qué? Es para el deleite mutuo, para esa Amén. compañía, ese unirse, ese deleitarse el uno en el otro, como dijo Elba, en todos los aspectos, emocionales, Ujú. sexuales, mentales y todo lo demás. O sea, es, como yo te diría, la pareja tuya, tu esposo, es tu mejor mitad y tú eres la mejor Amén. mitad de tu esposo. Así de Mm, Amén. sencillo y de hermoso. así es. Qué regalo tan grande del Señor, ¿verdad? Ver el matrimonio como un regalo de su bondad Ujú. es, wow, es maravilloso. Y ahora yo que lo estoy experimentando desde hace poquitos meses, la verdad es que es un regalo de Dios. Así Pero es. es triste cómo vemos hoy en día en la sociedad y a veces también se permea un poquito en la iglesia, que a diferencia de como nos dice el postulado 11 que estamos viendo el día de hoy, el tema del compromiso para toda la vida ya pareciera ser que no es tan necesario, ¿verdad? Ujú. Hemos visto a nuestro alrededor temas de unión libre, de vamos a ver eh, si funciona o no funciona y después tomamos decisiones un poquito más comprometedoras. Y no se diga también el tema de la fidelidad, ¿verdad? Así es. Eh, son temas que pues tenemos que pensar y meditar qué es lo que Dios dice. Porque la sociedad nos va a decir una cosa, ¿verdad? La sociedad nos va a decir, es difícil comprometerte, una persona te va a ser infiel, así que piénsalo bien, espérate más tiempo, conócelo bien de ciertas maneras que no son bíblicas. Entonces, quisiera que platicáramos un poquito más sobre esto. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de estos temas de la fidelidad y el compromiso dentro del matrimonio? Doña Maggie, ¿qué nos puede comentar? Bueno, lo primero que yo te diría es que eh, en estos términos nosotros vemos algo de Dios. Dios es un Dios fiel y un Dios que está comprometido con su creación. Entonces nosotros, por llevar su imagen, debemos reflejar ambas cosas. Y cuando tú ves la palabra, por ejemplo, fidelidad, me llama la atención que Dios no hizo varias esposas para Adán, sino que hizo una esposa. Y Ujú. cuando nosotros vemos que es una, eso quiere decir que no puede haber una tercera. Y cuando Ujú. eh, entra una tercera persona en la ecuación, ya tú estás dejando de ser fiel. Y en Mateo 19, Jesucristo afirma, o sea, eso que leyó Elba de Génesis 2:20, Jesucristo lo afirma en Mateo 19, dándonos a entender que, que ese matrimonio, ¿verdad? De que el hombre dejará a su padre y a su madre y que ya no serán una sola carne, no serán dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya de inmediatamente nosotros estamos viendo ahí lo que implica la palabra compromiso. Lo que implica la Así es. palabra compromiso es algo que tú decidiste hacer voluntariamente de por vida hasta que la muerte Amén. los separe. Entonces Yes. es interesante ver cómo en Malaquías 2:5 se nos enseña cómo el Señor reprende a los levitas por haber violado el pacto que habían hecho con Dios y cómo ellos a los ojos de Dios se volvieron viles y despreciables. ¿Por qué? Y dice así, Malaquías 2:5. El Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. Entonces, ¿qué Exacto. es un pacto? ¿Qué es un pacto? Dice, un pacto es un acuerdo o un compromiso voluntario entre dos personas. Entonces, el pacto matrimonial es ese acuerdo o compromiso voluntario donde nadie nos obliga, por el cual un hombre y una mujer se comprometen a amarse, a cuidarse, a protegerse, a ser fieles, es decir, ser constantes en esas promesas
que nos estamos dando el uno al otro. Y esto hasta que la muerte nos separe. Y me Amén. llamó la atención cuando tú leías el postulado, que tú decías que se dijeron varias cosas de este postulado, que era sagrado. Ya Elba dijo que algo que es sagrado es algo apartado para Dios, que es vinculante. Y esa palabra cuando dice se unirá a su mujer y serán una sola carne, es algo que enlaza y que te pega como, pero tan pegado que es imposible de separarse y que conecta a esas dos personas. Entonces, para toda la vida, porque Jesús dijo que lo que Dios une no lo separe el hombre, y entre un Amén. hombre y una mujer, porque esos fueron los géneros que Dios creó, un hombre y una mujer, no hay más género. Así es. Así Entonces, es. otro versículo que yo podría decirte de la fidelidad del compromiso es que aparece en Hebreos 13:4. Sea el matrimonio Exacto. honroso a todos y el lecho matrimonial sin mancilla o sin deshonra, porque a los inmorales y a los adúlteros juzgará Dios. Y un adúltero es aquel que abre la puerta a una tercera persona para que entre en una relación que va a ser de una sola carne, dos fundidos en unos. Así que todas esas declaraciones que vemos que Jesucristo afirmó, que vemos en Génesis, apuntan no solamente al carácter de Dios, sino a lo que nosotros tenemos que imitar de Dios, que Dios, es un Dios fiel y un Dios comprometido con su creación. Me Ujú. gustaría agregar Amén. algo ahí, Maggie, ampliando ese versículo de Hebreos 13:4, si no me equivoco, donde dice que sea el lecho sin mancilla. Ahí se refiere a esa unión íntima. La palabra que se Ujú, usa es coito, realmente. ujú, ujú, Y, y- y que no haya nada impuro, y la palabra que se refiere es porneia, que de donde viene pornografía. ujú, Entonces, no es solamente, como dice Maggie, ampliándolo, no es solo ir donde otra persona, es traer cosas impuras al lecho ujú, matrimonial. Y ujú, ahí debemos cuidarnos de lo que la cultura nos habla, nos enseña y nos quiere imponer. Hay literatura para mujeres que se han puesto de moda, como las famosas sombras de Grey. Eso es pornografía escrita. Y tenemos que tener mucho cuidado como mujeres de ujú, dónde ponemos nuestros ojos, qué permitimos en ese lecho matrimonial y qué consumimos. Entonces, ujú, Dios creó esa intimidad para el deleite de ambos. ujú, Es un deleite grande, puro, satisfactorio dentro del marco del matrimonio, pero en la santidad de nuestro Dios. ujú, ujú, Y no quería dejar de mencionar eso porque es un versículo clave, ese que se toma aquí ujú, realmente para la fidelidad. Y otra cosa es que la palabra cuando se refiere conoció a Adán, conoció a su mujer, es la palabra yada, que es una ujú, palabra que implica muchísimo en las escrituras, implica conocer, percibir, notar, observar, descubrir, experimentar. O sea, es familiarizarse de una manera con tu esposo o con tu esposa como no la tendrías con nadie. Ujú. Y espiritualmente, esa es la intimidad que debemos perseguir con el Señor. Esa misma palabra, yada con Dios, porque Dios nos conoce, debemos perseguir esa transparencia con Dios, como no la podemos tener ni siquiera con nuestro esposo. Entonces, ujú, es vital ujú. esta parte de la fidelidad, el ser uno con nuestros maridos y el ser fiel en los postulados de la palabra para nosotras con respecto a la fidelidad. Ujú. Refiriéndote, ampliando un poquito eso que tú dices, de nosotros también debemos de guardar nuestros pensamientos, Ujú. porque Ujú. Satanás viene y nos ataca con muchas cosas y a veces trae a la mente cosas que son, como tú dices, impuras. Entonces, en ese mismo momento, órale al Señor y pídele al Amén. Señor, Señor, ayúdame, porque lo que yo estoy haciendo con mi esposo es algo santo, santo y bueno delante de ti, deleitoso. Aparte estos pensamientos de mí, porque los pensamientos a veces nos traicionan. Y también otra cosa es respecto a eso del deleite y del regocijo es como nos dice
Proverbios 5, del 15 al 20, dice, sea bendita tu fuente y regocíjate con la mujer de tu juventud, amante sierva y graciosa gacela, que sus senos te satisfagan en todo tiempo y su amor te embriague para siempre. Y aquí hay dos Amén. cosas. Se le está dando una enseñanza al hombre, ¿verdad? Que encuentre satisfacción en esa mujer de su juventud y que su amor lo embriague para siempre. Eso significa que nosotras debemos de ser proactivas para embriagar a ese hombre de amor. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces, con el paso de los años, uno da por sentado el matrimonio y a veces caemos en la rutina, a veces caemos hasta en el descuido. Y nosotros tenemos Así que es. estar bien apercibidas porque lo que está ahí afuera en cuanto a las mujeres, cómo se visten, cómo hablan, cómo andan, nosotros debemos de estar bien apercibidas y atender bien a esos maridos para que ellos no pequen, o sea, no tengan ocasión de pecar. ¿Por qué? Porque en su casa tienen a una esposa que los satisface, que los recrea, que lo deleita, y eso implica aún hasta el cuidado físico de uno, el que uno lo espere bien arregladita, el que uno, tú sabes, que trate de agradarlo a él como a él le gusta, porque muchas veces nos cambiamos o nos arreglamos como a nosotras nos gusta, no, como a él le gusta, con el perfume que a él le gusta. Y todos esos pequeños detalles, ¿sabes qué? Van trayendo esa unión, va fomentando esa unión. Y el hombre llega a pensar, no, no vale la pena pecar ahí afuera porque lo que tengo en casa es demasiado bueno, es el mejor regalo que Dios me ha hecho. Así que tenemos que ponerlo de nuestra parte para que Él se recree, aún hasta en la edad en Amén. que estamos nosotras, se recree en ese amor. Ujú. Y déjame ampliar una sola cosita porque quiero que el programa sea práctico. Adelante. Muchas de las mujeres que nos ven quizás atraviesan por un nido vacío, etapas de menopausia, y es donde dice Maggie, como dice Maggie, donde entra ese descuido, pero a veces no es descuido, sino que el cuerpo cambia. Ujú. Y hay problemas donde la satisfacción no es como lo era en el principio, mientras estabas más joven. Si te pasa eso, mi hermana, con toda la santidad que requiere ese momento, órale al Señor. En Ujú. medio de la intimidad, órale al Señor que ponga tu mente, que te ayude a deleitar a tu esposo y a sentir deleite con él. Ujú. Ujú. Porque ese momento es tan santo como cuando tomas la cena del Señor o como cuando oras. Eso lo Ujú. creó Dios para la pareja. Pero Dios está consciente que nuestros cuerpos cambian. Entonces, Ujú. cada etapa es hermosa, pero cada etapa tendrá sus ajustes. Ujú. Pero Dios siempre está con nosotras y está ahí en ese momento santo para ti, para que tú acudas a Él en medio de eso que estás haciendo con tu esposo, deleitándolo y que puedas sentir todo el deleite que Dios permita que puedas sentir en ese momento. Ay, Así amén. es. Creo que lo maravilloso de nuestro Dios es que su gracia es suficiente para todo. Ujú. Al final de Amén. cuentas, Él es nuestro creador, como dice nuestra hermana Elba. Él sabe por todas las etapas por las que pasamos y Él está dispuesto a caminar con nosotros de la mano y darnos de su gracia para cada etapa de la Así vida. es. Y Él nos asegura que Él está ahí y que Ujú. podemos recurrir a Él y podemos ir hasta el trono de la gracia para alcanzar ayuda en Así estas es, Amén. situaciones. así es. Amén. Y estamos hablando de este concepto de la unidad, ¿verdad? Ustedes Ujú. nos han dado estos ejemplos y consejos prácticos, pero hay un punto importante en el tema de la unidad que va más allá de la cuestión física, ¿no es cierto? La unidad Sí. va más allá de ahí. Entonces, me gustaría que nos dijeran un poquito sobre esto. ¿Qué es lo que implica la unión matrimonial y qué son esos otros aspectos que pudiera abarcar más allá del tema físico? Elba. Ujú. Se me ocurre como primer punto el ser compañeros, el ser amigos. Eh, Como te decía, ser una sola carne no es solamente físicamente. Yo quiero ser la persona a quien mi esposo venga
y sepa que puede confiar en mí en cuanto a sus planes, en cuanto a sus temores, en cuanto a sus dudas, a sus luchas. Eso es un compañerismo. Dios te ha provisto para Él y lo ha provisto para ti como compañía, como un deleite, porque para eso Dios le trajo a Eva, a Adán. Pero al mismo tiempo implica complicidad. Yo quiero ser la cómplice de mi esposo. Yo quiero que nos deleitemos y que no importa cuántos años pasen, nosotros podamos ser, qué sé yo, con cosas íntimas o quizás bromas, o sea, cierta complicidad que empezó en el noviazgo cuando nos casamos, pero que permanece con los años y que crece con los años. Ser su deleite, no importa el tiempo, pero aparte de eso, y aquí quiero ser muy enfática, ser una sola carne es ser una sola cuenta financiera. No estamos en matrimonios para estos sí juntos y para estos apartados. No, Dios nos ha unido financieramente también. Y como consejera, escucho muchas veces, él tiene su cuenta, yo tengo mi cuenta. No, hermanas, la unión es total, es física, es emocional, es espiritual y es financiera. Así que ese punto viene a mi mente cuando pensamos en esto y el tomar decisiones en base a los principios bíblicos. Porque vamos a estar oyendo muchas voces y quizás amigos o familiares que nos aconsejen, pero necesitamos ir a las escrituras. Ahí es que está nuestra roca, nuestro terreno sólido donde podemos afianzar el matrimonio en cuanto a la unidad. A eso yo le agregaría que cuando nosotros damos consejería a parejas que se van a casar, el hecho de que dejen de usar la palabra mío, no es mío, nuestro, todo es Así es. nuestro, porque desde que tú pones la palabra yo o mío, ya tú estás creando una separación. Y, o sea, inconscientemente, no, tú tienes que venir al matrimonio. Yo vengo con, ¿verdad? Yo vengo a dar, mi esposo viene a dar, y entonces todo eso se convierte en nuestro. Ya no hay yo ni el otro yo. Pero yo voy a ir un poquito más profundo de lo que abarca esa unidad, porque para mí eso fue transformador. Aunque tengo 42 años de casado, uno nunca deja de aprender, siempre nos moriremos aprendiendo, gloria a Dios por eso. Pero cuando ya yo tenía bastantes años de casada, 20 y tantos diría yo, y yo entendí esto es lo que encierra la unidad matrimonial, que va más allá a que yo me casé y fue feliz. Eso ha transformado mi matrimonio y mi visión del matrimonio. Y deseo compartirlo con las oyentes y con ustedes. Y es que nosotros como matrimonio somos la imagen viviente de un Dios trino que coexiste en perfecta armonía. Ahí no hay yo, ni yo, ni yo, no. Un Dios trino que coexiste en perfecta armonía. Y a nosotros como matrimonio se nos da el privilegio de modelar esa unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso para mí es de verdad algo relevante y tenerlo en la mente todo el tiempo es decirme, Maggie, es que esto no se trata de ti. Tú estás contando la historia de la redención a través de este matrimonio. Entonces, cuando surgen los problemas, porque van a surgir, el que me diga que no, yo le voy a decir, bueno, pues tú estás en el cielo, porque son dos pecadores que se unen, dos pecadores que tienen sus peculiaridades y en algún momento van a tener un enfrentamiento. El asunto no es que no haya problemas, el asunto es cómo resolvemos los problemas. Amén. Pero si tenemos eso en mente, de que con nuestro matrimonio nosotros estamos reflejando al Dios Trino. Él como líder representa al Padre. Yo como ayuda idónea represento algo del Padre. Como Jesucristo, yo represento la sujeción de Cristo al Padre.
Amén. y creando armonía, deleitando, trayendo paz. Yo estoy modelando al Espíritu Santo. Entonces, ves, es algo más que casarnos y ser felices. Está implícito el que seamos felices, pero sabemos que esa felicidad no va a ser completa. Entonces, si nosotros nos concentramos en la unidad de nosotros dos y no vemos lo que hay detrás, podríamos vivir con decepciones, con ciertos resentimientos. No, lo que está detrás del matrimonio es mucho más grande que casarnos y ser felices. Es modelar a un mundo que menosprecia el cristianismo, el matrimonio, el género, mostrarle que sí, que vale la pena llevar a cabo las cosas tal cual Dios las diseñó. Y a eso también, que es un instrumento de santificación para los dos. Habrá matrimonios que definitivamente quizás son muy difíciles porque la palabra los reconoce, pero en ese matrimonio, sea fácil o no tan fácil, Dios me santifica buscando el bien del otro. Primero, el bien de él como para el Señor, no para los hombres. O sea, y aparte el matrimonio, como dice Maggie, refleja todo eso, pero es la imagen que Cristo que Dios buscó para que Cristo reflejara su amor por la iglesia y por nosotros. O sea, es algo sagrado realmente. Y tenemos que tener en cuenta que nosotros somos quizás las Biblias que mucha gente va a leer. Hay personas que no leen las escrituras, pero ven el trato de mi esposo conmigo, el mío de respeto o de no respeto hacia él. Entonces, estamos hablando a un mundo que no conoce a Dios con nuestro matrimonio, del poder, de la gracia y del perdón que Dios nos permite otorgar y recibir dentro del matrimonio. Amén. Así es. Yo recuerdo cuando empezamos a tener nuestras pláticas y consejerías prematrimoniales, un hermano nos dijo, y bueno, específicamente a mí, hablando sobre el tema de la unión, de ser una sola carne, más allá del tema físico, me decía, Moni, tienes que buscar como mujer que tú seas un lugar donde el corazón de tu esposo pueda descansar. Tú puedes cuidar sus espaldas también. Y eso es algo que nosotros podemos hacer, como ustedes han dicho, se trata de servir al otro, servir a nuestro esposo, servirnos unos a otros y que realmente esa unión también se vaya dando en nuestro trato mutuo, que podamos en ese servicio descansar el uno el otro. Claro que tenemos al Señor y Él es nuestra fuente de descanso principal, pero el Señor nos ha hecho para que como matrimonio también podamos descansar nuestros corazones en el otro y podamos servirnos de esa manera. Y yo he encontrado que eso también hace una unión todavía más cercana, porque podemos abrir nuestros corazones y poder expresar lo que está pasando, ¿no? Dentro de nosotros. Así es. Y bueno, pasando a la siguiente pregunta que tengo para ustedes, quisiera preguntarles, ¿hay ejemplos en la Biblia de cómo debe lucir un matrimonio? Y si ustedes nos pudieran hablar si hay algún ejemplo y qué lecciones podríamos extraer de esos ejemplos de la Biblia. Maggie, ¿pudiera hablarnos usted primero? Bueno, lamentablemente vemos muchos matrimonios que no debieron haber, ¿cómo te digo? Ejemplos negativos, vamos a decir. Sí, contraejemplo. Pero cuando pensé en matrimonios ejemplares, a mí el primero que me vino a la mente fue el de Boaz y Ruth. Sí es. O sea, dos almas nobles, generosas, virtuosas, que Dios une de manera maravillosa para que vengan a ser, ¿verdad?, parte de ese linaje de donde vendría nuestro Señor Jesucristo. Sí. ¿Por qué Boaz se fijó en Ruth? Porque era una mujer virtuosa, una mujer que sirvió, como tú dijiste, a su nuera, que no pensó en sí misma, que adoptó, dice John Piper, que el pacto que hizo Ruth con Noemí es casi igual o más que el pacto
matrimonial, porque ella Así tomó es. a su Dios, a su nación y a su pueblo. O sea, mi esposo y yo nos casamos siendo ya creyentes. Yo no tuve que tomar ningún Dios, porque nosotros creemos en el mismo Dios. Sin embargo, Ujú. esta mujer, mira lo que hace. El otro ejemplo es Proverbios 31. O sea, ahí podríamos un programa para Proverbios 31. Pero lo que me llama la atención es cómo esos hijos se levantan y llaman bienaventurada a su madre, pero su marido también la alaba. Y por último, el Ujú. caso de José y María. Exacto. María es la que recibe ese maravilloso anuncio de que tendría en su vientre al Mesías. Y sin embargo, nosotros vemos que el ángel, después que le da el anuncio a ella, a quien se le aparece es a Jesús, a José, y a él le da todas las directrices. Y María simple y llanamente sigue el liderazgo de su marido. Entonces, yo creo que esos 3 ejemplos, no sé si tú tienes algo más, Elba, pero eso rápidamente fue lo que vino a mi mente. Sabes que pensando, m- me pareció el matrimonio de Adán y Eva. Conocieron al Señor y fueron unidos en matrimonio sin pecado. Ujú. Y cuando el pecado causa destrozos, ellos aprendieron a perdonarse y a seguir juntos Amén. y a complementarse y a caminar de la mano en vez de separarse. Y Ujú, de hecho, el Señor viene de la línea de el siguiente hijo de Set. ujú, Y me viene a la mente Priscila y Aquila. Eran una pareja que tenían una misma mente por el reino, que estaban siempre juntos, que tenían como la misma visión para ellos. Y el de Ana y el Cana. ujú, Si bien el Cana tenía 2 mujeres, Ana era una mujer de oración y él reconocía la piedad de su mujer y buscaba como poder proveer lo que él sabía que humanamente él no podía, pero la respetaba, la honraba, la llevaba y Dios vio su aflicción y le proveyó ese hijo tan anhelado, el de Ruth, como tú decías. Son matrimonios que vinieron a mi mente sabiendo que no hay un patrón ujú, que podamos decir, este es el que yo voy a copiar. ujú, Cada uno de ellos tiene su contexto cultural, pero también tienen sombras y luces. Hay sombras y luces. Y en el de Sara y Abraham, siempre para mí ha sido muy relevante el que Abraham es quien recibe la visión de Dios, o sea, él es quien conoce a Dios, pero Sara no lo piensa 2 veces en seguir a su marido, al Dios de su marido, como ujú, hacía el pasaje que tú citabas de Ruth, sin ella recibir la revelación de Dios. Siempre todo es a través de ujú, Abraham. Y aún Abraham la puso en riesgo varias ujú, veces. Ella continuó amando y sirviendo y respetando a su esposo. Entonces, eso nos muestra que nuestros esposos pueden fallar y lo van a hacer, pero debemos honrarlos y cumplir nuestro papel, ujú, como las escrituras mandan. Cada uno de nosotros va a dar explicaciones al Señor o va a rendir cuentas particularmente, pero en el matrimonio hay ejemplos hermosos que podemos en las escrituras. Muchos de ellos son muy disfuncionales, pero siempre hay algo que podemos aprender y que ujú, copiar. Y vemos la gracia de Dios definitivamente. En cada uno de ellos vemos la gracia de Dios, aunque la palabra gracia no aparezca, sabemos que ujú, hay un favor inmerecido de Dios en cada uno de esos ujú, matrimonios ujú, que permite. Chuck Swindoll dice que la gracia es ese aceite que ha permitido que él pueda seguir al lado de su esposa por no sé cuántas décadas ya. Cuando yo lo leí tenían como 40 años de casado y de eso hace mucho. Entonces, la gracia nos aceita, ajá, permite que nuestras asperezas puedan ser limadas, pero con la gracia de Dios. así es. ujú. Sí es, y creo que ahorita decía Elba, pues no hay un modelo de matrimonio que digamos, vamos a tomarlo como mi modelo a seguir. Y es verdad que hoy en día el éxito en el matrimonio afuera, fuera de los principios bíblicos, de pronto podemos encontrar y escuchar cosas como la clave es la comunicación y el tú sentirte bien contigo misma para que puedas estar bien con tu esposo, ¿no? O viceversa. Y pareciera ser que hay una búsqueda de claves, ¿no? De cómo poder alcanzar el éxito matrimonial.
Y bueno, ahorita hemos hablado de algunas cosas que dice la Biblia sobre esto, la gracia, el servirnos, pero hubo una cualidad, una característica que Elba nos mencionó ahorita en el ejemplo de Adán y Eva acerca del perdón y que también de alguna manera lo podemos ver en otras historias, por ejemplo, en el de Sara, Ujú. que a pesar de que Abraham la puso en riesgo, como decía, creo que hubo perdón ahí por parte de ella, aunque no se dice explícitamente en la Biblia. Entonces, quisiera que ahondáramos un poquito en esto, en el perdón. ¿Qué pasajes bíblicos pudiéramos encontrar que pudieran enfatizar la importancia del perdón dentro del matrimonio? Elfa, quisiera empezar usted. Antes que darte un pasaje, quiero Ujú, decirte bíblicamente qué significa el perdón. claro. Yo puedo sentirme herida, yo puedo sentirme dolida, pero es dejar todo tipo de resentimiento por el daño percibido o el daño recibido por otra persona, eh, entregárselo al Señor. El Señor es el que sana nuestros corazones, el que puede restaurarlos, pero es decidir. En el perdón hay un acto de decisión en un momento, lo sienta o no lo sienta, porque no es que no, yo no siento perdonar, no, es una decisión, nos enseña la palabra. Perdonamos porque fuimos perdonados por Cristo, Él es la medida, y al mismo tiempo es un proceso, va a ir tomando tiempo y el Señor nos va a ir cambiando poco a poco ese dolor tan grande que podamos sentir por el daño recibido. Ahora, la Biblia tiene muchos, muchos pasajes. Efesios 4:32 nos dice, sed bondadosos y compasivos unos con otros, perdonándoos mutuamente, como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Quién es la medida? La medida es Cristo. Si yo he recibido el perdón de todos mis pecados, ¿qué hay que yo no pueda perdonar de otra persona? O sea, no hay nada que sea tan grande que yo no lo pueda perdonar. Y Colosenses 3:13 nos dice, soportaos unos a otros y perdonaos mutuamente. Si alguno de vosotros tiene alguna queja contra alguien, perdonad como el Señor os perdonó a vosotros. También podemos ver en Proverbios 17:9, que dice, el que fomenta amor encubre la ofensa, pero el que la repite, separa a los íntimos amigos. Es el perdón el que está de por medio ahí. Y en Mateo, cuando Pedro se acerca a Jesús, le dice, ¿cuántas veces yo debo perdonar a mi hermano que peca contra mí? Hasta 7, o sea, porque 7 era como el número máximo de todo lo que tú podías hacer en la Biblia. Y Jesús les respondió, te digo que no 7 veces, sino 70 veces 7. O sea, es un acto continuo de perdón. La vida cristiana comienza con el perdón de Cristo para nosotros, pero va a ser un camino de nosotros perdonar, 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 hasta que lleguemos al cielo. Entonces, eso es algo que tenemos que entrarlo en nuestra cabeza y saber que vamos a vivir perdonando. Amén. Yo sé que Maggie tendrá... No, tú tomaste todos los pasajes que yo tenía, perdón. pero eso quiere decir que el Espíritu Santo estaba obrando en ambas. Amén. Y Amén. eso me llamó la Unánimes. atención que cuando Pedro dice 70 veces 7, no, 490 veces, o sea, es como tú dices, un número infinito de perdón, porque tenemos que recordar que el ideal del Edén quedó perdido, quedó Así dañado. es. Y entonces somos dos pecadores que nos vamos a fallar el uno al otro, que vamos a pecar el uno al otro y que todo el tiempo vamos a... Así que pecamos contra Dios, nosotros vamos a pecar contra el prójimo. Entonces es un constante porque van a haber roces, van a haber diferencias. Ahora, sí te puedo decir que yo no sé, pero con los años como que ya uno dice, déjame ver cuáles son las batallas que yo voy a batallar. Porque Exacto. uno va administrando sus energías y como dice Eclesiastés, la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Entonces, mi esposo no me va a hacer una gran ofensa y si me la hace, yo ofendo más a Dios de lo que él me ofende a mí. Todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces tú recibiste ese perdón divino, entonces ahora te toca extender ese perdón divino. Pero también Amén. me vino a la mente
aunque es el caso de un hombre, pero pudiera haber alguna que nos esté oyendo que esté pasando por un caso de infidelidad, el caso de Oseas. Ese para mí es o sea, ese hombre, yo de verdad me quito el sombrero delante de él, y precisamente Dios lo utiliza como un ejemplo para que Israel viera el gravísimo pecado de adulterio que había cometido contra Dios, ejemplificado en la vida de Oseas y de su mujer, y cómo Oseas extiende ese perdón a su esposa, la busca, la restaura, y eso es lo que hace el Señor todos los días con nosotros, Amén. todos los días. Lo hizo una vez cuando andábamos así, adulterábamos contra Dios porque no queríamos saber de Dios. Y el Señor fue al mercado de los esclavos, nos compró con su sangre preciosa, nos trajo hacia Él, nos restauró. Y entonces ahora nos dice, veas lo mismo con tu prójimo, y el prójimo más cercano es el esposo, y con Así todo es. aquel que te rodea. O sea que el perdón es básicamente, yo diría que es clave en el cristianismo, es clave. O sea, el cristianismo se trata de eso, de que Dios nos perdonó en Cristo Jesús. Y el matrimonio, al Amén. ser reflejo de esa imagen gloriosa de Dios, entonces cada vez que tú perdonas, tú estás haciendo lo mismo que Dios Mm, hizo contigo o hace contigo todo el tiempo. ujú. Así es. Qué Amén. importante es poder recordar el Evangelio todos los días. Así Estas es. verdades es para tenerlas ahí y leerlas todos los días, recordarlas, porque el pensar en nuestra posición delante del Señor Ujú. es lo que nos va a ayudar para Así. poder perdonar a nuestro prójimo y amarlo como Ujú. Dios nos ha amado a nosotros, ¿no? Así es. Amén. Pues hermanas, la verdad es que una de las grandes bondades del Señor a mi vida es poder tener la oportunidad de escucharlas. Como dice Tito 2, las ancianas enseñando a las más jóvenes. He aprendido muchísimo, sigo aprendiendo muchísimo de ustedes y estoy tan agradecida con el Señor por las ancianas que ha puesto en ayuda a nuestros corazones para enseñarnos. Y Gloria a gracias Dios. porque ustedes han sido instrumento usados por el Señor para poder enseñarme tanto a mí como yo sé que muchas hermanas que escuchan avivan nuestros corazones. Y bueno, nos quedan unos cuantos minutitos y no quisiera pasar la oportunidad de preguntarles, ¿tienen algún consejos finales para mí, para todas las hermanas que nos están escuchando? Nos encantaría conocerlas y empezar a apuntarlos por aquí para recordarlos. Doña Bueno, Maggie, ¿quisiera empezar usted? Ujú. bueno, yo te diría que lo primero que una mujer casada debe de hacer es tener una muy buena relación con su esposo, que es nuestro Dios, el verdadero Amén. esposo. De esa Eso. relación vertical que tú tengas con tu esposo, va a depender toda relación horizontal que tú Ujú. tengas con tu esposo terrenal, con tus hijos, con cualquier prójimo que Dios te ponga al lado. La otra cosa que te diría es, sé transparente, di las Amén. cosas, llama las cosas por su nombre, di lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que piensas, lo que te preocupa, lo que te inquieta, porque tu esposo es tu mejor amigo. No guardes secretos, no los guardes. Y orar juntos. Nosotros hemos hecho un hábito desde hace muchos años de sacar un tiempito y orar juntos. Y eso nos evita a nosotros, mira, de verdad, como si tenemos una discusión, como ya oramos y hicimos una lectura delante de Dios y encomendamos el día delante de Dios. Como que yo creo que eso nos preserva y nos recuerda, perdona. La otra cosa que te diría es buscar edificarlo y no aplastarlo. Y aquellas cosas que quizás haya que señalarle porque pueden ser pecado, puede ser algo incorrecto, hacerlo en el tiempo adecuado, en el tono adecuado, con las palabras Así es. adecuadas. Y delante de los demás, incluyendo tus hijos, si los tienes, hacer ver que después de tu Dios, Él es lo más importante en tu vida. Mm, Eso, wow. darle ese lugar que ese esposo merece, eh, es vital.
eso a ellos como que los aupa, los eleva no para mal, sino que fomenta su masculinidad, saber que para su esposa, ese hombre después de Dios es lo más importante, lo más importante. Y tú Amén. dijiste algo ahorita, que una esposa, cuando te enseñaron, Mónica, cuando tú tenías tu consejería bíblica, que uno fuera como un refugio, que uno fuera Ujú. como ese refugio para el esposo. Y eso abarca el tú escucharlo, escuchar Mm. sus problemas, escuchar lo que le preocupa, escucharlo y no estar como, haz esto, no, simple y llanamente escucharlo. Y cuando vas a dar algún consejo, decir, ¿puedo decirte algo? Mm. Eso lo he tenido que Exacto. aprender porque nosotras las mujeres somos, tú deberías, tú tan cosa, esto, aquello. No, no, no. ¿Pudiera decirte algo? Entonces yo creo que esos serían mis consejos para las que Sí. nos escuchan. Wow. Muy bien. Gracias. Elba. Quisiera recordar, porque no lo hemos mencionado antes, que el matrimonio, yo no voy al matrimonio para que me hagan feliz. Yo voy al matrimonio para glorificar a Dios. Y es algo que debemos recordarnos constantemente. Quizás llegamos ahí no siendo creyentes, no fue mi caso, pero quizás llegaste al matrimonio pensando que era así, que funcionaba, pero el Evangelio nos muestra que es la manera de glorificar a Dios. Entonces, tener esto en mente, porque ese hombre no fue provisto por Dios para ti, para que te haga feliz, sino para que juntos, como dos pecadores que caminan juntos bajo la gracia de Dios, procuren glorificarlo. Y dentro de la comunicación, evita el nunca y el siempre. Mm. Porque tú siempre haces tal cosa, porque tú nunca me escuchas. Esos absolutos destruyen la comunicación. Cualquier cosa que tú pretendías que escucharan de ti, ya tú estás poniendo un muro enorme frente a ti con ese tipo de palabras. O sea, habla, revela lo que hay en tu corazón, como dice Maggie, muéstralo, pero evita esos términos radicales de nunca, de siempre. Y por último, pon cercas de seguridad en tu matrimonio. En Aviva hemos hablado mucho de eso y tener una cerca es algo que cuida una propiedad, cuida tu matrimonio, cuida de tu trato con el sexo opuesto, cuida de cómo tu esposo, háblale en amor, en gracia. Si tú ves que alguien se acerca, una mujer se acerca con demasiada confianza, mi amor, vamos a guardarnos de esto. Cuida esas pequeñas zorras, como dice el libro de Eclesiastés, que destruyen el viñedo, de Cantares, perdón, que destruyen el viñedo. Hay muchas cosas con las que podemos sentarnos, hablar y ver cómo vamos a cuidar nuestro matrimonio de afuera. Satanás siempre va a querer destruir esa relación. Entonces es nuestro deber cuidar y en Aviva tenemos un artículo que puede ayudarte sobre esas cercas de seguridad personal. Las puedes buscar a sí mismo. Y bueno, juntos buscar vivir bajo los principios de Dios en su matrimonio, en todo. Aun cuando quizás haya uno más maduro que el otro, si te toca a ti ser más madura que tu esposo, tú eres la ayuda idónea de ese hombre para eso, para que con gracia puedas guiarlo y hacerlo florecer y crecer, no para aplastarlo. Entonces, usa esa sabiduría que Dios te ha dado de la palabra y llévalo a crecer en amor, como decía Maggie, hablando en el momento adecuado, no como somos nosotras como profesoras, dando directrices. Pero esos serían parte de los consejos que dejaría. Muchos los hemos aprendido en el camino nosotras mismas. El nunca o siempre es algo que yo he tenido que aprender porque adolecía de hablar así. Y todavía a veces se me zafa y mi esposo me dice, acuérdate que eso es una barrera en la comunicación en el matrimonio. O sea, estamos compartiendo con ustedes cosas que nosotras mismas hemos aprendido durante estos 40 y pico de años. Una Wow. última Pues, cosita que quisiera decir, Mónica, es el hecho de ok. que cuando cuando haya algún desacuerdo en el matrimonio,
al cual no se le vea un acuerdo, buscar consejo a tiempo. Amén. El consejo a tiempo es vital. Sí. En la persona correcta, tu pastor, un consejero, pero Ujú. buscar consejo, no dejar que las cosas se vayan poniendo como una montaña, porque luego va a ser más difícil de solucionar. Pero yo creo Ujú. que el consejo nunca está de más, nunca está de más. Ujú. Amén. Así Amén. es. Pues muchísimas gracias. De verdad hemos aprendido mucho. Y ya para cerrar nuestro programa del día de hoy, queremos, como todos los viernes, compartir con ustedes una verdad bíblica. Y la del día de hoy está en Marcos capítulo 10, versículos 7 al 9, que dice: por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Amén. Y Amén. queremos recomendar para ustedes el recurso de esta semana son los 30 días del manifiesto. Lo hemos venido recomendando a través de este recorrido por cada uno de los postulados, así que lo pueden encontrar en nuestro sitio web. Y ya para terminar, me gustaría pedirle a doña Maya, usted pudiera orar por nosotras, por las hermanas que están escuchando, que el Señor nos ayude, que nos bendiga y podamos serle fiel. Amén. Amén. Oremos. Padre bueno que estás en los cielos, cuán agradecidas estamos de poder venir delante de tu trono de gracia, porque es allí donde nosotras encontramos el oportuno socorro para cualquier asunto, tanto de la vida como de la piedad. En este caso, Señor, nosotros venimos a pedirte, a rogarte, a suplicarte, que tú nos des, oh Señor, el privilegio de poder modelar con nuestros matrimonios al Dios Trino, al cual servimos, al cual adoramos, al cual amamos. Y que, como decía Elba, nosotras podamos ser con nuestros matrimonios esas epístolas vivientes, porque la Biblia muchas personas no la leerán, pero sí verán el comportamiento de tus hijos. En una época tan alocada como la que estamos viviendo, donde se menosprecia todo lo que es santo, todo lo que es bueno, todo lo que es puro, todo lo que es tuyo, Señor. Nosotras te rogamos que nosotras nos levantemos como mujeres, que digan sí al matrimonio y que dentro de él hagamos todo aquello que tú nos has encomendado hacer. Primero para la gloria de tu nombre, luego para el bien de nuestro esposo y de nuestra familia, luego para el bien de la iglesia y por último para el bien de la sociedad. Oh Señor, Señor. concédenos matrimonios sólidos, porque estamos muy necesitados de ellos. Y gracias porque tú, oh Dios, abriste nuestros ojos a esa verdad gloriosa y hasta aquí tú nos has traído. Confiamos en que hasta el fin tú nos llevarás, porque tú eres un Dios fiel, eres un Dios de pacto y tú nunca jamás nos fallarás. Bendice a Amén. cada hermana que nos escucha y dale el regalo de tener un bendito matrimonio que glorifique tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. 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 Pues muchísimas gracias. Antes de despedirnos, 2 anuncios muy importantes. Hermanas, no olviden inscribirse al reto de lectura de la Biblia que vamos a hacer durante el 2024. En esta ocasión, a diferencia de años anteriores, es un reto de lectura cronológica, históricamente. Y bueno, pueden entrar a nuestra página de internet, www.avivanuestroscorazones.com, y ahí pueden encontrar un espacio donde pueden inscribirse y para que puedan conocer un poquito más de detalles. Sí, las esperamos el próximo viernes en nuestro programa de Arraigadas, que será un Arraigadas interactivo. Así que nos veremos por aquí. Doña Elba, doña Maggie, muchísimas gracias. El Señor las bendiga. Hermanas que nos escuchan, gracias por estar aquí. Que Dios las bendiga. Y nos vemos por aquí el próximo viernes, si el Señor lo permite. Hasta luego. Bendiciones. Luego, Bye. bendiciones.